Buenos días, oyentes de Voces de Lucha. Este 1 de marzo asume un nuevo gobierno en nuestro país, el gobierno de Frente Amplio, un nuevo gobierno frente amplista, luego de este periodo que estuvo pautado por el gobierno de la coalición. Y es un gobierno que asume, obviamente, para mantener la situación actual de la lucha de clases de nuestro país, es decir, el sometimiento de la clase obrera a los intereses de la gran burguesía, de la oligarquía nacional, totalmente alineados, por supuesto, con los intereses imperialistas. El Frente Amplio asume en primerísimo lugar para mantener el total sometimiento al imperialismo, en particular al imperialismo norteamericano, en sus más variadas y en sus más atroces manifestaciones, como lo es la política sionista en Israel, donde, por ejemplo, hace unos pocos días, no es casual que Yaman Dorsey posara con fotos de los rehenes tomados por Hamas en su ataque a Israel en octubre del 2023, manifestando claramente de qué lado está en esta situación de genocidio llevado adelante por Israel sobre el pueblo palestino. No se lo vio y no se lo va a ver nunca ningún representante del Frente Amplio con fotos de los cientos de miles de palestinos prisioneros, torturados de las maneras más inhumanas posibles en las cárceles sionistas, de los cientos de miles de palestinos asesinados brutalmente en todo el genocidio que desató Israel a partir de los ataques de 2013, pero también en los ataques que sistemáticamente ha venido llevando adelante Israel sobre la población palestina desde la creación misma de ese Estado. Obviamente eso no va a pasar porque justamente el Frente Amplio llevará adelante, como lo ha llevado en sus gobiernos anteriores, una política totalmente alineada con los intereses del sionismo, con los intereses del imperialismo en todos los frentes, en todos los aspectos. Entonces, en primerísimo lugar, a eso viene el Frente Amplio, a mantener el sometimiento del país al imperialismo, a seguir haciendo lo que se determine por parte de los centros imperialistas a nivel mundial, a seguir firmando tratados de protección de inversiones, tratados de libre comercio, a garantizar a las multinacionales la explotación a su antojo de los recursos de nuestro país y la mano de obra de nuestra clase trabajadora. Esa es la primerísima función a la que viene el Frente Amplio. Obviamente también, de la mano de esto, viene a mantener la situación actual económica de nuestro país, donde en audiciones anteriores mencionábamos, el 1% más rico acumula la propiedad de casi la mitad de la riqueza del país, donde toda la estructura de recaudación y gasto del Estado está basada en recaudar de los trabajadores, del consumo popular, para sostener, subsidiar a las grandes multinacionales y a las grandes burgueses locales. A eso viene el Frente Amplio. Viene a profundizar la flexibilización laboral, la precarización laboral cada vez más fuerte sobre nuestra clase trabajadora. Viene a mantener una política salarial de salarios de miseria, salarios que no permiten prácticamente sobrevivir a gran parte de nuestra clase trabajadora. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes son los que asumen el gobierno y van a llevar adelante estas nuevas políticas? ¿Quiénes van a ser los representantes de la burguesía en este nuevo gobierno? En primer lugar, al igual que en otros gobiernos, representantes directos de la burguesía, hombres, mujeres seleccionados directamente de la gran burguesía o gente de confianza extrema de este sector social. No lo decimos nosotros, ya lo decían propios candidatos frente amplistas como Constancia Moreira cuando calificaba a Gabriel Odone, el hombre responsable del Ministerio de Economía, el ministerio más importante por supuesto del próximo gobierno, como un hombre del gran empresariado. Poco más se puede agregar, ¿no?, a confesión de parte, relevo de prueba. En primerísimo lugar, en los sectores claves se pone gente de absoluta confianza del gran empresariado. Obviamente para asegurarles en todas las formas posibles que se va a continuar las políticas que tienen como norte fundamental el beneficio del gran capital. Estas figuras van a estar rodeadas obviamente de
el sector social que es la base más fuerte del Frente Amplio, que es la pequeña y mediana burguesía. Gerentes, profesionales, inversores de mediana y pequeña escala. Esos son los que van a llevar adelante las políticas en este gobierno. Eso, si se quiere, es la mayor novedad con respecto a los gobiernos anteriores. Por ejemplo, el gobierno de la calle Pou, donde había mucha mayor presencia directamente de burgueses o grandes terratenientes en el gobierno. En este caso son los sectores de capas medias, medias altas, los que asumen la administración del Estado burgués, obviamente en defensa de los intereses de la gran burguesía. A esto se suman, por supuesto, un componente esencial de lo que es el Frente Amplio, que son los burócratas sindicales de carrera. Burócratas sindicales probados luego de años y años de traicionar a los trabajadores, de entregar luchas obreras, de actuar a favor de los patrones en contra de los trabajadores, desde el mismo seno de las organizaciones de los trabajadores, desde el mismo seno del movimiento sindical. Juan Castillo viene a ser ministro de Trabajo, quien fuera presidente del PIT-CNT, pero que ya desde hace muchos años viene llevando adelante el usufructo de los privilegios que obtuvo usando al movimiento sindical. Ya fue, por ejemplo, desde el 2015 fue director nacional de Trabajo bajo el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Cabe recordar que siendo el número 2 del Ministerio de Trabajo, Juan Castillo, fue que se da la declaración de la esencialidad en la educación, por ejemplo, la represión en el CODICEM, por ejemplo, por parte de Frente Amplio. No es el único, por ejemplo, Caggiani, también un burócrata de carrera en el magisterio, asume la ANEP, etcétera. Si uno se pone a revisar los nombres de esas personas que van a llevar adelante las políticas del gobierno, va a encontrar en múltiples lugares gente que viene del movimiento sindical, que, como decíamos, durante años probó ser serviles, eficientemente serviles a los intereses de los patrones, y como premio reciben a asumir cargos en el gobierno. Y acá hay que ser muy claros: todos los sectores políticos del Frente Amplio están representados en este gobierno. Desde el MPP, que obviamente ha sido la cooperativa electoral que más votos ha acumulado, que por lo tanto lleva más cargos en el Poder Ejecutivo, obviamente, pero también el Partido Comunista, el Partido Socialista, que se presentan como una ala izquierda crítica, van a ser absolutamente responsables, como lo fueron siempre, de todas y cada una de las políticas que lleve adelante este gobierno, políticas que van a ser, obviamente, políticas antipopulares, contrarias a los intereses más elementales de la clase trabajadora, políticas en defensa, como decíamos, del gran capital. En ese sentido, no queda ningún sector por fuera, y la hipocresía de estos sectores va a quedar totalmente patente todo el tiempo. Sin ir más lejos, sectores afines, el Partido Comunista, el Partido Socialista convocan a marchas supuestamente en reclamo por la finalización del genocidio en Palestina, como la que se va a hacer ahora el 27 de febrero, y al mismo tiempo están asumiendo cargos de dirección máxima en un gobierno prosionista. Y así podemos seguir. Son sectores que se manifiestan, que defienden el salario de los trabajadores, pero al mismo tiempo integran un gobierno que, como ya lo ha anunciado Odone, va por la profundización de la desindexación salarial. Desindexación salarial, que es un tema que merece la pena analizarse con mayor profundidad, y seguramente al plantearse el tema directamente lo iremos profundizando, pero que no podemos obviar que no es una novedad en un gobierno del Frente Amplio. Ya fue durante el gobierno de Mujica cuando se aplicó la desindexación salarial. Para que tengamos claro, para que todos nos entendamos, cuando hablamos de desindexación salarial, hablamos de que se separan los ajustes de salario de lo que es la inflación. Es decir, se consolida el hecho de que los patrones, en particular el Estado como patrón también, pueden aumentar los salarios, ajustar los salarios por debajo del aumento del coste de vida, que ya de por sí sabemos que es bastante falseado, que ya de por sí sabemos que el índice del IPC no refleja exactamente lo que es
el gasto en el consumo del trabajador, en el bolsillo del trabajador todos los meses. Aún así, esto se empeora cuando el planteo viene de la mano de la desindexación salarial. Es decir, que el patrón, el Estado, no tiene obligación de ajustar el salario según lo que ha sido la inflación. Como decíamos, esto ya se ha hecho desde el gobierno de Mujica, donde se pasó a, en lugar de consagrar la obligación del patrón de ajustar por la inflación que pasó el año anterior, se permitió y se estableció, en principio por el Estado, la idea de que se hacen los ajustes salariales teniendo en cuenta la inflación proyectada, lo que el patrón, el gobierno prevén que va a haber inflación para el año siguiente, que obviamente siempre era menos de lo que ocurría. Esto ya está establecido en un gobierno anterior del Frente Amplio. Y bueno, ahora se busca profundizar aún más. La excusa, el caballito de batalla con que viene el PIT-CNT y con que viene Odone, que justamente en ese juego de que se enfrentan, que dicen cosas diferentes, en realidad van metiendo en un embudo a la clase trabajadora. La excusa es subir los salarios más sumergidos. Según EpiCNT, en el 2019 era un gran logro del Frente Amplio que había 450.000 trabajadores que cobraban menos de 25.000 pesos. Ahora hay 550.000. Entonces, el planteo es que hay que concentrarse en esos salarios y bueno, dice Donio, bueno, entonces habrá que ver que algunos salarios más altos, lo que queda definir es en cuánto será el límite, habrá que ajustar menos para que los salarios más bajos puedan subir. Un discurso que no se sostiene por ningún lado, pero que va a ser el empleado, ya es empleado por este gobierno para aplastar aún más lo que es los niveles salariales de la clase trabajadora. En este sentido, como decíamos, uno de los temas centrales que van a estar planteados en la agenda va a ser el de la flexibilización laboral, la pérdida de derechos de los trabajadores y el tema salarial. El tema salarial donde, al igual que ocurriera con la reforma tributaria, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, donde con la hipocresía, la frase hipócrita de que pague más el que gana más, se instauró el IRPF, disfrazando de ingreso a la renta lo que es un ingreso al salario, liso y llano, donde los salarios que cobran, los trabajadores que cobran un poco más de salario pagan mucho más, y los trabajadores que cobran un salario miserable no pagan, pero el gran capital absolutamente no paga nada. Con esa excusa se instauró este sistema que permite que el Estado se siga manteniendo con lo que le saca a los trabajadores de su salario. Pues bien, ese mismo discurso está instalado, es parte de la esencia de lo que es el Frente Amplio, donde con el discurso del repartir, de tender a la igualación, siempre se refiere a la clase trabajadora, nunca al capital. Nunca se toca la riqueza del gran capital, ni siquiera los ingresos del gran capital. Con ese argumento, con esa línea de pensamiento, es que se avecina un proceso donde seguramente se va a atacar a los salarios un poco más altos, con la excusa de subir 2 o 3 mil pesos los salarios más bajos. Capaz que pasar de 25.000 a 26 o 27.000, que todos sabemos que no le va a cambiar la vida a ningún trabajador, porque de la misma manera siguen siendo salarios y van a seguir siendo salarios que no van a alcanzar absolutamente para nada. En este contexto es que antes de asumir se han producido reuniones del gobierno, tanto con las cámaras empresariales como con el PIT-CNT, así como también reuniones en conjunto, actividades en conjunto como la que organizara el Cuesta Duarte de PIT-CNT, también otro trampolín para burócratas que luego llegan a puestos de gobierno. Hay varios representantes del gobierno, varios jerarcas del nuevo gobierno entrante que vienen del Cuesta Duarte, donde el tema central es la productividad. Es el eje que se ha planteado. El PIT-CNT pone algunas zanahorias, como es la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, el tema de la recuperación de los salarios de menores a 25.000 pesos. Y lo que pone adelante, que es lo que buscan las cámaras empresariales, es el tema de la productividad. En el sistema capitalista hay un solo sinónimo para la palabra productividad, que es explotación.
Lo que quiere el PIT-CNT, lo que quieren las cámaras empresariales, obviamente, es aumentar los niveles de explotación de la clase obrera. Que el trabajo del trabajador, por el cual paga muy malamente el empleador, el patrón, rinda más para el patrón. Eso es lisa y llanamente de lo que se habla cuando se habla de aumentar la productividad. Y a eso es que está abocado esencialmente el PIT-CNT, las cámaras empresariales y obviamente el próximo gobierno. Habrá que desarrollarlo también en audiciones posteriores con más detenimiento, este tema de las nuevas políticas laborales que se vienen impulsando. También va a haber una dinámica en este sentido, van a haber reuniones, van a haber acuerdos en estos sentidos, donde como contrapartidas de las posibles rebajas de jornadas laborales viene la flexibilización horaria, es decir, el acomodamiento de las condiciones de trabajo, los nuevos requerimientos que tiene el mercado laboral, que tiene el empresariado. En este sentido, con las cámaras empresariales, luego de reunirse con Orsi, como no puede ser de otra manera, transmitieron que se sienten totalmente tranquilas, que acá no va a haber ningún cambio en la situación económica, que confían en el pragmatismo del próximo gobierno y que comparten, como decíamos, la preocupación sobre el aumento de la productividad. El PIT-CNT, reunido con empresarios y con el nuevo gobierno, hace un llamado a un diálogo fraterno, palabras de Abdala, dirigente del Partido Comunista, compañero de Castillo, el ministro de Trabajo, hacer un llamado a un diálogo fraterno con las cámaras empresariales para mejorar la productividad. Los trabajadores deben aprender, dice Abdala, a perderle miedo a ese término. Como se ve, se gesta, estamos ante una maniobra de pinzas perfecta sobre la clase trabajadora. Fíjense que vamos a tener al presidente del PIT-CNT del Partido Comunista, al ministro de Trabajo del Partido Comunista, gente que se reúne todas las semanas para coordinar sus acciones, para planificar sus acciones en defensa de su gobierno, en los dos puestos clave con respecto al mercado laboral. Desde el PIT-CNT, Abdala y toda su compañía, toda la estructura burocrática que dirige el movimiento sindical, se aprestan a llevar al movimiento sindical, como ya lo han venido haciendo, pero ahora en una nueva avanzada, hacia un proceso de, como decíamos, profundización de la precariedad laboral, eternización de las condiciones de salario sumergido que estamos. La contracara va a ser el Ministerio de Trabajo, también del Partido Comunista, actuando en conjunto para defender los intereses de las patronales. Tiempos difíciles se avecinan para la clase trabajadora y la necesidad no solamente de la construcción de una alternativa política que defienda los intereses de nuestra clase, que rompa con el sometimiento de la política de la clase trabajadora uruguaya hacia el Frente Amplio, hacia esa expresión de las capas medias, profesionales, pequeños burgueses, representantes de la gran burguesía. Como decíamos, la necesidad de una alternativa política que rompa con el sometimiento de nuestra clase a esa estructura política y genere una alternativa política clasista que defienda los intereses de los trabajadores en contraposición directa con los intereses del capital. Pero no solamente alcanza con eso, sino también la necesidad patente de construir una alternativa clasista para el movimiento obrero que dé expresión a las luchas, a la desconformidad, a la bronca que acumula la clase trabajadora ante las condiciones de vida cada vez más paupérrimas a las cuales se ve sometida. Todo esto, por supuesto, solamente se dará a partir de la confrontación no solamente contra la burguesía, el imperialismo directamente, sino contra sus representantes directos, tanto en el gobierno como en el propio seno del movimiento obrero, es decir, la estructura política de lo que es el Frente Amplio y lo que es la estructura de la burocracia sindical que domina el movimiento obrero de nuestro país. Por nuestra parte, esto es todo por esta semana. Muchas gracias.